Y hoy, aquí en la gran tertulia de la economía, desde el Palacio de la Bolsa de Madrid, nos acompañan Eduardo Abad, presidente de UPTA. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buen día, en un sitio maravilloso. ¿Verdad que sí? Sí, impone respeto. Y rezuma historia por todos los rincones también. Y hay un montón de anécdotas que algún día también relataremos. Juan José Rubio nos acompaña también hoy en la gran tertulia de la economía. Es catedrático de Hacienda Pública, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Qué tal, profesor? Pues muy bien, iniciando el miércoles y con muchas ganas, viendo a ver qué pasa en el Estrecho de Hormuz. Hoy nada. Ya sabéis que las últimas noticias, las de esta noche, concluyen con otro tuit de Donald Trump, otro comunicado de Donald Trump diciendo que prorroga indefinidamente el alto el fuego hasta que se alcance un acuerdo con Irán y se reabra el estrecho de Hormuz. Irán ha dicho que no quiere negociar bajo presiones y una de las presiones que siente más de cerca, claro, por la vía de ingresos, y Estados Unidos presume de ello, es que le estén bloqueando el estrecho de Hormuz los americanos con la armada, porque a los barcos que han parado eran barcos iraníes o que estaban cargando en puertos iraníes. Así que esto es lo que tenemos de momento, no mucho más, ¿eh? No sabemos si hay reunión, si hay avance en las negociaciones, no hay nada más. Bueno, en cualquier caso yo creo que es una buena noticia que no haya un conflicto directo y abierto entre ambos países, ¿no? Eso ya es bueno. Yo creo que es bueno porque es el tiempo. A ver, en la diplomacia ya sabéis que se para el reloj para mantener las negociaciones cuando hay una fecha o un momento cierto, ¿no? Y yo creo que estamos en ese momento, ¿no? Se ha parado el reloj y ahora seguirá negociando hasta que se llegue a un acuerdo razonable para ambas partes. El tema es qué es la razonabilidad para cada una de las partes, pero yo creo que a un acuerdo se llegará, no sé si a muy corto plazo, pero habrá acuerdo. Lo que es importante aquí, y me gustaría que lo valorásemos en esta tertulia que es de economía sobre todo, es quién está pagando las consecuencias de todo esto, porque claro, Estados Unidos dice, Irán le está costando muy caro que no le entren ingresos, pero es que lo que el resto del mundo estamos pagando en términos de inflación, ya sea en la energía, ya sea en los alimentos, ya sea los problemas ahora en el queroseno con los aviones, es una factura que nos está subiendo por minutos, ¿no, Eduardo? Sí, la verdad es que sí. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que Estados Unidos, Trump, en estos momentos quiere un acuerdo mejor que el acuerdo que llegaron sus antecesores, es decir, los anteriores presidentes de Estados Unidos, precisamente con Irán. Y va a ser muy difícil que tenga un mejor acuerdo, ¿no? Sí. Recordemos que Obama estuvo 5 años negociando un acuerdo con Irán y desde luego no fue nada fácil. Al final es curioso, el estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes de que interviniera Estados Unidos, lo ha cerrado Estados Unidos y ahora lo mantiene cerrado Irán. Al fin y al cabo, ayer se leían noticias, ¿no?, de que si esto persiste más de 2 semanas, tendremos un efecto muy parecido en la economía al efecto del COVID. Y lo decían, además, bueno, pues periódicos económicos no dudosos de saber de lo que hablan. Es, desde luego, una preocupación para todos, ¿no? Un momento de expansión en el que la economía, bueno, pues tiene una situación mejorable, pero que no es una mala situación, pues nos va a llevar a un retroceso en el tiempo y a un retroceso en las economías, sobre todo del Occidente. Yo creo que es una baza negociadora lo que se está utilizando el estrecho de Hormuz. Realmente ahí lo que hay es un tira y afloja entre ambas potencias, pero los que vamos a pagar el pato vamos a ser, pues, básicamente todas las economías globales, ¿no? Entre ellas la europea, ¿no? Y las tasas de inflación, pues estoy convencido de que se van a disparar por encima de lo que las estimaciones actualmente están encima de la mesa. Y algo más, profesor, y esto es de su materia, de la que es especialista. Ya estamos empezando a ver los efectos presupuestarios, porque muchos países, claro, han aprobado medidas fiscales. España, Francia, Alemania, bueno, todo el mundo ha intentado apoyar sobre todo a los colectivos más vulnerables, enfocando mucho las subvenciones en la energía, costes de la gasolina y similares. Esta mañana estamos recogiendo con una noticia destacada lo que en Francia el ministro de Hacienda, David Amiel, ha presentado. Un plan para recortar 4.000 millones de euros los gastos del Estado y 2.000 millones en partidas sociales. ¿Por qué? Porque esas medidas de apoyo precisamente para las subvenciones están restándole una cantidad de ingresos que le está descabalando
al gobierno francés sus cuentas públicas. Vamos a escuchar al señor Amiel. Nous avons pour les premières remontées du mois d'avril une baisse une perte de 100 millions d'euros de recettes concernant la fiscalité sur le carburant. Tenemos una pérdida de 100 millones de euros en ingresos por impuestos sobre combustibles en comparación con el mismo periodo del año pasado, porque el consumo está bajando además. Y dice que si observamos lo que ha ocurrido desde el inicio de la guerra en Oriente Medio hasta los últimos datos de abril, los ingresos adicionales del Estado son 2 veces inferiores a los gastos que se han comprometido para apoyar a los sectores en dificultades. En una situación, además, donde las cuentas públicas francesas están muy tensionadas, con unos niveles de deuda pública disparados y con unos niveles de déficit importantes y con una contestación en la calle bastante fuerte, con el tema de pensiones, etcétera, etcétera. O sea, la situación en Francia es importante. Pero yo volvería a nuestro país. Nuestro país, la inflación, de alguna manera va a suponer, de cara a lo que es las arcas públicas, un incremento significativo en la recaudación. Si no se modifican los parámetros del impuesto sobre la renta, si no deflactamos tarifas, si no indiciamos determinado tipo de deducciones, de tal manera que se va a conseguir simplemente por el hecho del incremento en los precios una recaudación adicional que puede llegar a financiar las medidas que se puedan tomar respecto al tema de la crisis en Oriente Medio. Entonces ahí hay un juego de coste-beneficio, hay que netear el efecto, repito, si no se adoptan ajustes por inflación en los impuestos sobre la renta. Está claro que el austericidio nunca es bueno. El austericidio en Francia va a ser malo para los franceses. Desde luego en nuestro país esperemos que no se tomen ese tipo de decisiones, ¿no? Porque al final recortar gasto público en determinados sectores significa perder los ciudadanos pues situaciones que eran ventajosas, hablar de las economías más débiles, de poder ayudarles de forma directa a través del mantenimiento de los precios del carburante, el mantenimiento de los precios de la electricidad, que son fundamentales. Ahora nos vamos en una época buena desde el punto de vista europeo, ¿no? Salimos del invierno, vamos hacia una época de verano en la que efectivamente no va a ser necesario el gasto energético para las calefacciones, pero si esto persiste y persiste en el tiempo será un problema. Fíjate, yo he sacado una foto ayer, es una foto de ayer. ¿En la gasolinera lo has hecho? Sí, he hecho una gasolinera cualquiera, viniendo de camino. Yo veo que el diésel está a €1,80 prácticamente. Sí. Y sigo pensando, ¿quién se está forrando con todo esto? Si nuestro país ha hecho lo que ha hecho, que ha rebajado el precio del IVA, es decir, hemos pasado del 21 al 10, si tenemos una situación en la que supuestamente los carburantes tenían que haber bajado, yo me sigo manteniendo la misma, ¿no? Es decir, pero esos son precios de más o menos antes de la crisis, creo. Bueno, de hecho, la CNMC dijo ayer que no había detectado ningún comportamiento abusivo de las compañías energéticas. Podrán decir lo que quieran, pero estos precios son absolutamente inaceptables cuando hemos rebajado el IVA del carburante. Es decir, aquí lo que ha pasado que es que en un momento de crisis hemos vuelto a repetir los mismos movimientos económicos que tuvieron en el COVID, ¿no? En el COVID sabíamos que las mascarillas, los EPIs, etcétera, etcétera, supuestamente se bajaba el IVA, pero resulta que lo hemos pagado a cuádruple precio del precio de origen. Con el combustible está pasando lo mismo. Veremos a ver los resultados, Juan Vicente, de las empresas que se dedican del primer trimestre, que se dedican a los carburantes, ¿no? Y a suministrarnos a los ciudadanos. Creo que se ha conectado ya con nosotros Juan Pedro Moreno, que hoy le echamos de menos aquí en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Juan Pedro Moreno es el presidente del Consejo Asesor para la Transformación Digital de la Comunidad de Madrid y te integramos en la tertulia. Juan Pedro, buenos días. Buenos días, muchas gracias y disculpas por no haber podido acudir hoy presencialmente. Os estaba escuchando. Yo creo que la situación en la que nos encontramos, la verdad que nos pilla sobre todo a Europa, esta nueva crisis con Irán, nos pilla en un momento en el que el margen de maniobra que tienen los gobiernos
europeos empieza a ser escaso, ¿no? Yo creo, también el de Estados Unidos, ¿no? Es decir, tenemos que pagar unos gastos importantes derivados del incremento de gasto en defensa, cuando no de la guerra propiamente dicha, en aquellos países que están interviniendo más, como es el caso de Estados Unidos. El margen fiscal empieza a ser pequeño, los ciudadanos no tienen, o por lo menos supongo que el apetito de los ciudadanos hacia una subida fiscal está muy, muy en el límite. La deuda pública, que es la solución siempre, pues también ha llegado a unos umbrales que hacen recomendable no seguir, digo, a nivel mundial, y por lo tanto, pues solo te quedan dos palancas, ¿no? La de la austeridad, por un lado, que yo defiendo abiertamente, y la de seguir dando a la maquinita del dinero, que nos llevará a una inflación más elevada que terminaremos pagando de una manera u otra, ¿no? O sea, Aquí yo pienso que os propongo el margen es pequeño. que valoréis las propuestas que va a presentar hoy, además, en un rato, la Comisión Europea, dirigidas a ahorrar energía en esta circunstancia coyuntural. Teletrabajar como propuesta un día a la semana. Impulsar el transporte público, reducir los límites de la velocidad en las autopistas en al menos 10 kilómetros hora, promover el coche compartido, disminuir los viajes en avión cuando existan alternativas viables. Y esto después de que la Comisión Europea ha gastado 22.000 millones de euros extra en la adquisición de combustibles fósiles durante los primeros 50 días del conflicto para no quedarnos en stock. ¿Esto es lo mejor que se nos ocurre? Pues la verdad es que sí, que las medidas son un poco, en mi opinión, brindis al sol. O sea, realmente son medidas de poca envergadura respecto al problema que se está planteando. Sobre todo es una especie de transferir al ciudadano la responsabilidad de toda esta situación, ¿no? Eso siempre ocurre, bueno, pero es que en este como si caso fuéramos los culpables, es evidente, ¿no? Somos los que pagamos. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que algo más inteligente se podía haber hecho. A ver, el problema que tenemos fundamentalmente es un problema que va a depender de la duración del conflicto. Si el conflicto se resuelve a corto plazo, yo creo que el efecto final va a ser un efecto bastante limitado dentro de lo que podía haber sido, ¿no? Pero desde esa perspectiva yo creo que la adopción de medidas de naturaleza presupuestaria como las que se han hecho aquí son razonables, teniendo en cuenta, a pesar de lo que decía Eduardo, habría que ver qué precios tendríamos si no se hubiera incorporado esa bajada en el impuesto sobre el valor añadido. Habría que ver la diferencia que se hubiera producido. Y sí estoy de acuerdo en que si en algún momento se capta la posibilidad de que haya habido beneficios extraordinarios como consecuencia de la crisis en las energéticas, algún tipo de impuesto extraordinario o alguna cuestión de esta naturaleza se podría exigir. A partir de ahí, yo creo que debemos un poco ser prudentes en cuanto a las medidas a tomar, ir graduándolas y sobre todo tener en cuenta que las medidas fundamentales son de naturaleza presupuestaria. No se puede transferir al ciudadano desde el punto de vista de apretarse el cinturón inmediatamente, porque al final las medidas presupuestarias tienen efecto sobre el ciudadano, pero ir un poco graduando la posibilidad de aplicarlas. Eduardo. No es una mala medida, desde luego, el teletrabajo para aquellas actividades económicas para trabajadores y para profesionales, ¿no? que lo puedan hacer, puesto que el teletrabajo ya, o el trabajo a distancia, es algo que ya está muy encima de la mesa y que ya muchas empresas, incluida la de un servidor, ya está haciendo con sus asalariados, ¿no? Yo, por ejemplo, todos nuestros asalariados tienen 2 días de trabajo a distancia, ¿no? ¿A la semana? A la semana, sí, los lunes y los viernes. Además. Sí, los lunes y los viernes, porque nos parece que es una buena medida y es una medida de conciliación. Más allá de todo eso, es que nos permite también tener un ahorro energético importante, ¿no? Sí. Pero también es cierto que yo creo que hay que fomentar el uso de los servicios públicos de transporte. Es inadmisible que en una ciudad como Madrid sí funcionan bien, pero es inadmisible que en otras ciudades de menor tamaño
tengamos que tener una marabunta de coches todos los días de personas que se desplazan para ir a su trabajo. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a hacer las cosas, pero ya no por un efecto de la crisis de la guerra de Irán, sino que tenemos que empezar a hacer las cosas de forma racional. Como una buena práctica social. Claro, no tiene inteligencia social, ¿no? Efectivamente. Claro, estamos en un momento de la IA, inteligencia artificial, y resulta que nosotros seguimos haciendo las mismas tonterías que se venían haciendo desde el año 70, ¿no? En que todos tenemos que tener nuestro vehículo para poder ir a trabajar y aparcarlo a ser posible delante de la oficina. Al final, en términos económicos también, desde el punto de vista individual, pues es una auténtica sangría económica. Y yo creo que tenemos que empezar a tomar impulsos de esa manera. España tiene una diferencia sobre el resto, perdona, nada, ya termino. España tiene una diferencia sobre el resto de países, ¿no? Que España, de las pocas cosas que se han hecho bien en nuestro país, es la producción de energía, tanto fotovoltaica como eólica. De ahí que ha bajado de forma sustancial el precio de la energía en nuestro país. No tiene nada que ver lo que paga un consumidor español de energía eléctrica con lo que está pagando en estos momentos un ciudadano o una empresa en Francia o en Alemania. Son factores importantes que hacen que la economía sea un poquito más, vamos a decirlo, razonable, ¿no? Y que tengamos una situación económica pues un pelín mejor que los demás. Juan Pedro. Sí, bueno, yo se escuchaba y estaba recordando hace algunos días un artículo que leí en prensa que definía a Europa como ese niño obeso y asustadizo que no quiere perder ningún privilegio cuando su madre le riñe, ¿no? Yo creo que Europa está en una situación en la que intenta hacer como que nada ha pasado o que no suframos nada cuando realmente el mundo está al borde del colapso, según estamos viendo todos los días. Yo, sobre las medidas, llamémosla micro, que se están definiendo, el teletrabajo y estas otras medidas, bueno, pues evidentemente algo hay que hacer, pero creo que no son la clave del asunto. La clave del asunto, o por lo menos lo que yo echo de menos, es una actividad, digamos, a nivel macro, mucho más importante de la Unión Europea. O sea, aquí lo que hay que hacer es corregir el problema de raíz. Es decir, la Unión Europea tiene que posicionarse mucho más para arreglar el problema. Acuerdos internacionales, posición respecto a la resolución de la guerra. Realmente tener un gran activismo a nivel europeo en la resolución del problema de origen, y es que el petróleo vuelva a los precios que debería tener, la producción se recupere y la guerra termine. Y ahí lo veo que la posición de Europa, pues es que no la entiendo muy bien realmente cuál es. Mientras tanto, tomamos medidas micro. Y luego me gustaría llamar la atención, que no se nos olvide, que uno pensando en este niño obeso y gordo que no quiere tener ningún problema ningún día, todo el mundo piensa en el consumo de combustibles para desplazarse, para viajar, para disfrutar, para divertirse. Bueno, no tenemos que olvidar que uno de los grandes afectados de todo esto es la producción de fertilizantes, que es con lo que se fabrican los alimentos que comemos. Es decir, que esto es como el fontanero que pone la mano en un lado de la tubería y la tubería revienta por otro. Ya reventará la de los fertilizantes, que también están sufriendo mucho, y los precios subirán y tendremos una inflación. ¿Qué vamos a hacer también? Tendremos que bajar el IVA de los alimentos y tendremos que decir que la gente coma menos pollo o coma menos hortalizas, porque en realidad han subido los precios de los fertilizantes. Es un juego muy complicado. Yo creo que aquí la solución está en la solución macro, en retomar la multilateralidad en el mundo, en reposicionar a la ONU, en potenciar acuerdos internacionales con los productores de petróleo. Es decir, esa gran actividad macro que yo esperaría de una Unión Europea acelerada para intentar resolver el problema de raíz en lugar de tomar medidas internas solamente, ¿no? Esa es un poco mi visión. Yo la comparto, lo que pasa que es cierto que ese niño gordo, obeso, que está permanentemente a la defensiva y cabreado se llama Donald Trump. Y aquí quien nos ha metido en este especie de montaña rusa, pues es un señor que el otro día, bueno, pues también leyendo un artículo de un periódico de Nueva York,
decía que cuando fueron a por el líder de Irán, bueno, pues estaba dentro de la sala donde los generales propician y se retransmite en directo, estaba gritando, gritando, y que le dijeron, por favor, sálgase usted, que no está ayudando. Es decir, estamos en manos de un auténtico psicópata que nos está llevando a todos a una, no sé, a una situación límite en la que, de verdad, un hombre de 79 años, no estamos hablando de edadismo, ¿no? Un hombre de 79 años que la verdad que es el que está causando pues un follón monumental donde teníamos una situación realmente estable. Es que es difícil entender las cosas ahora con el nuevo espectáculo que se hace de ellas, ¿no? De cada elemento del que hablamos hay una especie de espectáculo. Fijaos, algo tan serio como ha sido a lo largo de la historia, la audiencia del siguiente presidente de la Reserva Federal. Sabéis que Donald Trump, siguiendo el hilo de Eduardo Abad, ha presentado a su candidato, Kevin Warsh. Y bueno, con inteligencia artificial ya están las imágenes en todas las redes sociales, manejándolo como un títere, ¿no? Como una marioneta, ¿no? Y de hecho en la audiencia las preguntas de los senadores a Kevin Warsh eran esas. Y si alguien no lo cree, vamos a escucharlo en primera persona al senador John Kennedy preguntarle al profesor. Ever asked me to predetermine, commit, fix, decide on any interest rate decision. No era ese momento. El momento es este. I heard the reference from Senator Warren. Yeah, what is it? I'm not sure I know. Decía que en Washington la referencia de títere de calcetín a una senadora antes, a la senadora Warren. ¿Pero qué le pregunta? ¿Sabe que es una marioneta? I think that's what the senator was trying to suggest. I think that was the innuendo. Él dice, no creo saberlo. Dice, eso es donde metes la mano y... Senator, absolutely not. Are you going to be anybody's human sock puppet? No, I'm honored the president nominated me for the position, and I'll be an independent. Y ahí cuando le pregunto actor, directamente, confirmed as ¿y chairman qué of es the un Federal títere de Reserve. calcetín humano? No es un títere de calcetín humano, alguien que hace lo que otra persona dice que le haga, y le pregunta directamente. ¿Y no le ha pedido a usted, el presidente Trump, que haga algo con la política monetaria? Y él muy tajante dice, no, me siento honrado de que el presidente me haya nominado para el cargo y si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal, actuaré con total independencia. Bueno, al final esto parece un capítulo de la serie americana tan famosa de muñequitos, ¿no? Que parece que tenemos, de verdad, es que a mí me resulta... No Había sé, una europea los muy famosa Simpson, también, los puppets de sí, Canal los Plus. puppets de Canal Barrio Plus, Sésamo, pero es ¿no? que me Barrio Sésamo me para los parece un capítulo de los Simpson, que al final estamos viendo cómo, de verdad, es surrealista total. Yo jamás imaginé que el país que está llamado a ser el líder mundial en prácticamente todo esté... Hasta el último resquicio, ¿no? El Senado en una audiencia solemne. No sé, a mí me parece increíble, me parece... Pero sí, perdonad, yo creo, a ver, a mí me resulta vergonzoso y la verdad que yo creo que ya en esta tertulia lo hemos mencionado alguna vez. Yo creo que todo esto pone de manifiesto, de alguna manera, la fragilidad de una democracia que pensábamos que era robusta y perfecta. Es decir, que uno piensa cómo es posible que en los Estados Unidos una sola persona, un solo mandatario, pueda acumular el poder y gestionarlo de la manera que lo hace. Yo creo que pone de manifiesto que la democracia está construida pensando de alguna manera en su buen uso y cuando cae en unas manos poco adecuadas, pues la deja desprotegida, ¿no? Es decir, a mí no me deja de llamar la atención cómo en un país como Estados Unidos se puede haber declarado de alguna manera la guerra a un país como Irán sin que el Congreso y el Senado hayan tenido una participación importante, que un señor como Trump pueda decidir lo que es una amenaza o no es una amenaza sin que haya de alguna manera ningún control o incluso que sea una decisión unipersonal, porque hemos escuchado a algún general norteamericano que decía solo el presidente puede decidir lo que es una amenaza para los Estados Unidos. Yo creo que pone de manifiesto la fragilidad de la democracia cuando cae en unas manos que no están pensadas para utilizarla correctamente, sino que, bueno, pues que la utiliza en su propio beneficio. Pero me gustaría hacer hincapié en que no nos podemos ver solo la paja en el ojo ajeno, porque en realidad, menos espectacularmente, vamos, o menos tipo de comedia o puppet show, como nos están diciendo, pero también lo tenemos en España, es decir, que tenemos el fiscal general del Estado, el presidente del CIS, el de Telefónica, el de Indra, es decir,
que nuestra democracia ha demostrado exactamente la misma fragilidad, porque permite ser manoseada de una manera para la que no fue definida, y lo estamos viendo exactamente igual, por supuesto salvando las distancias, con mucho menos shows y con menos tenemos a un señor con el botón rojo a punto de decir el día que me levante de mala leche le doy al botón. Gracias a Dios no llegamos ahí. Gracias a Dios. No, y la además, gran tertulia de la economía. Tenemos que irnos, queridos, que empieza el mercado ya a latir y nosotros vamos a facilitar a nuestros oyentes. Ya está Laura Blanco y Sandra Torrecillas con la información por dónde viene el dinero esta mañana. Hoy en la gran tertulia de la economía, Juan Pedro Moreno, Juan José Rubio y Eduardo Abad. Gracias a los tres y buen día. Muy buen día. Muchas gracias. Buenos días.